Pues, bien. Si ustedes tienen desaprobado el primer trimestre termina el 30 de mayo. ¿Sí? Nosotros tenemos que corregir las actividades de ustedes y ver quién aprobó y quién no aprobó el primer trimestre. Es como estar en la escuela normalmente, ¿sí? Uno aprueba el primer trimestre o no lo aprueba. Si no lo aprueba el primer trimestre, se le toma un examen, una defensa, un trabajo, se lo llamará vía telefónica, se les dará un examen, después o un trabajo y lo tendrán que defender, ¿sí? No se vuelve a entregar todo de vuelta, lo mismo. Y después apruebo en el segundo trimestre, mando todo en el segundo trimestre y me aprueban. No, queda desaprobado el primer trimestre. Así que yo les recomiendo que se pongan al día con los trabajos. Tienen que estar todos los trabajos hechos. Aparte no estamos tomando evaluación, estamos tomando trabajos. Y muchos no lo están haciendo. Entonces, si se creen que es como el año pasado, que bueno, lo hago cuando puedo, no, los trabajos tienen fecha de entrega. Los trabajos se tienen que entregar en los plazos acordados. Si no, quedan con el trimestre desaprobado, yo seleccionaré los temas, citaré a los alumnos y les tomaré un examen para que compensen ese trimestre. ¿Sí? Entonces, les pido por favor a todos que se pongan al día con las actividades. ¿Sí? Aparte, tengan en cuenta que yo explico todo, grabo todo, y si no entendieron algo, tienen su explicación. Así que, o si les pasa algo o tienen alguna dificultad, también lo tienen que informar, ¿sí? Para los alumnos que no tienen conectividad, eso es un caso aparte y se analiza caso por caso de los alumnos que no tienen conectividad. Los alumnos que no tienen conectividad se los evaluará de otra forma. Así que bueno, pero los alumnos, ustedes que se conectan, bueno, chicos, tienen que tratar para antes del 30 de mayo, yo voy a recibir más o menos trabajos hasta el 24, 25, 26, corrijo. Ya el 30 paso las notas a dirección y si quedan desaprobados, quedan desaprobados. Si ustedes me mandan trabajos, lo que deben, bueno, no sé, no, eso será, veré porque tenemos los trabajos del primer trimestre, los trabajos del segundo trimestre, los trabajos del tercer trimestre, ¿sí? Entonces, respeten las fechas de entrega. Yo no corrijo después del 30 de mayo trabajos viejos. Bien, estamos presentes. Reynoso. Reynoso. Cisneros, Kevin. D'Amico, Lorena. Astorga. Astorga y hola. Somos 6. Bien, perfecto. Bueno, chicos, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Van a poner en su carpeta la fecha de hoy, que es 18 de mayo. Voy a abrir el... ¿Por qué tengo tantas veces abierto esto? Oh, mira todas las veces que lo abrí. Bien. Vamos a poner por acá. Hoy es 18 de mayo. Y como título, lo que vamos a poner es la membrana plasmática. ¿Sí? Membrana plasmática. Y vamos a poner, trabajamos con el libro, páginas 20 y 21. Bueno, entonces vamos a abrir el libro en la página 20 primero, ¿sí? Página 20. Página 20.
Creo que es esta. Bien. Antes que nada, y antes de empezar con la lectura de esta página, lo que tenemos que saber nosotros, antes de empezar a hablar fíjense en ustedes que nosotros estamos hablando de todo lo que es la célula, ¿sí? La membrana plasmática, si yo viera la célula, es lo que rodea y lo que le da forma a la célula, ¿sí? Esta, lo que sería la parte externa de la célula, es la membrana plasmática. ¿Sí? Es como, a ver, si yo les dijera un globo, bueno, la goma del globo es la membrana, y adentro, todo lo que está dentro del globo sería la célula, ¿sí? En este caso tendremos 6, pero bueno, imaginemos que la membrana sería como el plástico del globo, ¿sí? Y bueno, esto sería una célula eucariota animal, tiene membrana plasmática. La célula eucariota animal tiene membrana plasmática. La célula vegetal también tiene membrana, pero primero tiene pared celular. O sea, yo viera la membrana de una eucariota vegetal, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar es la pared celular, ¿sí? Pared celular. Y por dentro vamos a encontrar la membrana. O sea, la célula vegetal tiene primero la pared y después una membrana, ¿sí? Vamos a ponerle MP, que es membrana plasmática. ¿Sí? El resumen. Ahora, las células procariotas, ¿se acuerdan que las células procariotas son las células primitivas? Nosotros tenemos dos tipos de célula eucariota, una animal y una vegetal. ¿Sí? Vamos a dibujarle su núcleo. Y después teníamos las procariotas, ¿sí? Las procariotas son todas las bacterias, son más pequeñitas, son más, menos evolucionadas, ¿sí? Son las células primitivas, las primeras células que aparecieron cuando surgió la vida en la Tierra, fueron estas células, las células procariotas. Y forman parte de todas las bacterias, ¿sí? Entonces, las células procariotas, lo que vamos a encontrar es también una pared celular. Primero tienen pared celular, ¿sí? Es más rígida, ¿sí? Y por dentro está la membrana. Por dentro de la eucariota está la membrana. Ahí, esta de acá sería la membrana plasmática. Fíjense que todas las células, ya sea eucariota o procariota, tienen membrana. La única que la tiene externa, o sea que es la primer membrana que aparece sin otra cobertura, es la animal. La vegetal y la célula procariota tienen por encima de la membrana una pared celular. ¿Sí? ¿Quién está hablando, chicos? ¿Hay alguien que se escucha atrás? Bien, esto lo tenemos que saber, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que en la célula eucariota lo primero que aparece es la membrana, en la vegetal, eucariota vegetal, aparece una pared y luego una membrana, y en las células procariotas una pared celular y luego una membrana, ¿sí? Pero todos poseen membrana, lo que pasa es que una es interna y otra es externa. Bien, imagínense que la pared, la membrana plasmática, lo que le va a dar a la célula es protección, ¿sí? Es una protección, un sostén. Y otra cosa muy importante que va a hacer la membrana plasmática, va a dejar entrar y salir sustancias y desechos. O sea, la célula cumple funciones, ¿sí? Se nutre, se relaciona, se reproduce, evoluciona.
cumple funciones las células. Entonces, al cumplir funciones, y una de ellas es la de nutrirse, por ella es como una puerta, son puertas, donde si la célula necesita, por ejemplo, sodio o potasio, o algún mineral o algún nutriente, tiene que entrar a la célula. O sea, entran sustancias y salen desechos y sustancias, ¿sí? O sea, es como un pasaje donde la célula incorpora todo lo que necesita, agua, nutrientes, sales, minerales, y elimina desechos, cosas que no necesita. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es ese gas que nosotros necesitamos sacar del cuerpo porque es tóxico, ¿sí? Por ejemplo, CO2 es el dióxido de carbono, lo va a eliminar, ¿sí? Y desechos. Salen, estos salen. Y entran, vamos a ponerlo con otro color. ¿Qué va a entrar? Van a entrar oxígeno, es algo que necesita la célula, ¿sí? O2 es oxígeno. Nutrientes. Agua también necesita la célula, el agua es un nutriente. H2O es la fórmula de la molécula del agua. Sales minerales. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde van a entrar? Y bueno, lo primero que van a hacer es, tienen que entrar por la membrana, o sea que la membrana es la que va a dejar que pasen o no pasen ciertas sustancias. Lo que les sirve entra, lo que no les sirve no entra. Es selectiva la membrana, se dice que es selectiva, ¿sí? Porque no es que entra cualquier cosa. Imagínense que si la membrana no fuese selectiva y el agua entra y no le pone un freno al agua, la célula se va a empezar a hinchar hasta explotar. Entonces, lo mismo con otros nutrientes. La célula, la membrana de todas las células va a dejar pasar las sustancias que necesita. Cuando cumple con esas necesidades, ya está, no entra más nada. Lo mismo los desechos, las cosas que la célula no necesita, van a ser eliminadas, pero no va a ser eliminado todo, o sea, es selectiva. Se dice que la membrana plasmática es selectiva por este mismo motivo, porque algunas cosas entran y otras no entran, ¿sí? Entonces, nosotros podemos detectar varias funciones. Una es la de protección también, ¿no? Protección, sostén, porque gracias a que tenemos la membrana, todas las organelas y las sustancias que están adentro de la célula no salen y se desparraman por todos lados. Así que una de las funciones que podemos detectar en la membrana plasmática es protección y sostén. Y la segunda función que podemos detectar de la membrana plasmática es el pasaje de sustancias y desechos, ¿sí? Entonces, a ver dónde lo puedo poner a esto. Bueno, copien eso y vamos a poner abajo una de las funciones de la membrana plasmática, ¿sí? Copien eso, o le sacan una foto y sigo avanzando. Recuerden que MP es membrana plasmática, membrana plasmática. Sí. ¿De quién es este pijama? Mío. Hasta que vos me des un lápiz ya está. Chicos, a ver, se escucha todo. A ver. Ahí está. Bueno, le sacan una foto, ¿sí? ¿Terminaron de copiar?
ver quién es. Sí, hay que escribir eso. Tienen que escribir eso. Bueno, ¿listo? ¿Puedo seguir avanzando? Bueno, si no, lo que hacen es volver a mirar el video, lo paran y copian, ¿sí? Si total esto lo voy a dejar grabado. Entonces, vamos a borrar. Quédense tranquilos que yo voy a cargar el video en el Classroom y lo voy a mandar al grupo por la mamá que se encarga de mandar toda la información. Entonces, podemos detectar, como dijimos, dos funciones principales, ¿sí? Funciones de la membrana plasmática. Membrana, voy a abreviarlo, ¿sí? Plasmática. Bien, primera función. Dijimos que era la de protección y sostén. La segunda función, pasaje ¿por qué no me anda la S? Sustancias y desechos. Entre paréntesis vamos a poner O2, CO2, H2O, que es el agua, agua ya lo puse, oxígeno, dióxido de carbono, agua, sales, nutrientes, sales minerales. ¿Sí? Esas son, vamos a decir, las dos funciones principales de la membrana plasmática. Protección y sostén, pasaje de sustancias y desechos. Bueno, entre ellos CO2, O2, H2O, nutrientes y sales minerales. Bien. Voy a pasar a leer la página 20, ¿sí? Porque eso es lo que quería que sepan antes de que empecemos a leer, ¿sí? La primera parte dice la organización de las células eucariotas. La compleja organización de las células eucariotas implica componentes muy especializados que tienen funciones diversas en distintos tipos de células. Según su función, ciertas organelas son más abundantes que otras. Por ejemplo, las células musculares, que tienen mayores requerimientos energéticos, poseen más mitocondrias que las células de las glándulas secretoras, En las células de las glándulas secretoras predominan el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Las funciones de la membrana plasmática, en cambio, son fundamentales en todas las células. O sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen membranas celulares, ¿sí? No importa si es una célula muscular o de una glándula, eso es lo que nos está diciendo. Las mitocondrias, eso lo vamos a ver más adelante, las mitocondrias son organelas que nos van a brindar energía, nos brindan energía. Nosotros le decimos ATP a la energía, ¿sí? En biología le vamos a decir a la energía ATP. Entonces, mi músculo necesita mucha energía, al igual que el corazón, porque se mueve mucho,
Entonces necesita generar mucho ATP. Para generar mucho ATP va a necesitar muchas mitocondrias, porque ellas son las que nos van a dar estas moléculas de ATP. Entonces va a haber más cantidad de mitocondrias en las células musculares, y el corazón también es un músculo, así que en mis músculos esqueléticos y en el músculo cardíaco, porque, claro, el músculo hace mucha fuerza y necesita mucha energía. Y las glándulas secretoras, por ejemplo, las glándulas salivales son secretoras, las sudoríparas, esas no necesitan tantas mitocondrias, entonces no va a haber muchas mitocondrias. Pero sí membrana celular, todas tienen membranas celulares, ¿sí? Todas las células. Bien, dice, la membrana plasmática es la parte de la célula que separa su interior del medio intracelular, de su ambiente o medio extracelular. O sea, esto quiere decir acá, si yo tengo mi membrana celular, si yo tengo la membrana celular, vamos a suponer que esta es la membrana. Este sería el medio interno, y esto afuera, esto no lo copien, externo. Esto no lo copian, ¿sí? Entonces, fíjense que la membrana separa el medio interno del medio externo, lo separa, ¿sí? La membrana separa lo de adentro con lo de afuera, ¿sí? El medio interno no tiene contacto con el medio externo, ¿por qué? Porque hay una membrana que impide que eso suceda. Eso es lo que nos está diciendo acá, que la membrana plasmática es la parte de la célula que separa su interior o medio intracelular de su ambiente o medio extracelular. En el medio intracelular, o sea, adentro, en el medio interno, ocurren todas las reacciones químicas que la célula requiere. O sea, adentro de la célula se cumplen todas las funciones que la célula necesita para vivir, para no morir, ¿sí? Las funciones básicas de la membrana plasmática son proteger la célula y posibilitar sus intercambios con el exterior. O sea, protegerla del medio externo, lo que dijimos anteriormente, y los intercambios de sustancias, ¿sí? Nutrientes y desechos. Está formada esencialmente por dos componentes. Esto es importante. La membrana plasmática tiene fosfolípidos y proteínas. Son sustancias, son moléculas. Acá explica qué son los fosfolípidos y acá explica lo que son las proteínas. Los fosfolípidos, como bien lo dice, son, vamos a decir que vienen de los lípidos, que vienen de las grasas, ¿sí? La membrana plasmática necesita de los ácidos grasos, de los lípidos, que son las grasas, para formar sus membranas, para reconstruir sus membranas. ¿Ves? Dice, son lípidos con características especiales. O sea, en una parte hidrofóbica, es decir, afín al agua, hidro viene de la palabra agua, ¿sí? Como hidráulico. Una hidrolavadora. Hidro viene de la palabra agua. Y fóbica quiere decir que es afín con el agua, que le gusta el agua, ¿sí? Y otra parte hidrofóbica. Hidrofílica, hidrofóbica. Hidro es agua. Y fóbica quiere decir que tiene rechazo al agua, ¿sí? Que rechaza o repele este líquido. Los fosfolípidos conforman una doble capa, o sea, hay dos capas de fosfolípidos que la vamos a llamar bicapa, se llama bicapa porque son dos capas. Bi quiere decir dos. Capa, bueno, capas. ¿De qué? De lípidos. Es una bicapa lipídica, la membrana celular. De dos moléculas de espesor. Las moléculas se disponen de tal forma que las partes hidrofílicas conectan tanto en el medio intracelular como en el extracelular, que son acuosos. Las partes hidrofóbicas se ubican hacia el interior de la membrana, ahora lo explico bien. Además, el interior de la membrana puede contener otros lípidos, como el colesterol. Tanto la membrana nuclear como el sistema de endomembranas está formado por fosfolípidos con características similares a la de la membrana plasmática. Acá lo que está diciendo es, recuerden que el núcleo tiene membrana,
Y hay organelas adentro de la célula que también tienen membranas, o sea, las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso, rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas. Eso lo expliqué en la clase anterior. La clase anterior vimos estos sistemas de endomembranas. Así que si no se acuerdan, vuelvan a mirar la clase que explico que el núcleo tiene una membrana, que hay organelas dentro de las células que tienen membranas, y son las células eucariotas. Las procariotas no tienen organelas, no tienen sistemas de endomembrana. Bien, nosotros acá está diciendo que prácticamente si nosotros mirásemos la membrana plasmática, bien, acá está esto es como un fosfolípido, ¿bien? Esto es un fosfolípido. Parece un fósforo con dos patitas, ¿sí? Fíjense, acá dice cola hidrofílica, o sea, la parte roja es afín al agua. La parte esta de las patitas, las colas, son hidrofóbicas, o sea, rechazan el agua, ¿sí? Entonces, esta parte va a estar en el exterior de la célula. Vamos a replicar esto, ¿sí? Dice que la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Bicapa porque tiene dos capas. ¿De qué? De fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Bueno, son estructuras de lípidos con una molécula de fósforo, por eso se llama fosfolípido. Pero si vamos a dibujar la estructura de un fosfolípido, vamos a ver que tiene una cabeza hidrofílica, que es afín con el agua, y una cola hidrofóbica, que rechaza el agua. Y son dos capas, ¿sí? Son dos capas de fosfolípidos. Son dos capas. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la membrana, ¿no? La membrana plasmática, así. Este es el medio exterior. Y este es el medio interior, o sea, adentro de la célula. Adentro de la célula y afuera de la célula. La parte que es afín con el agua, la parte hidrofílica, tiene que estar conectada con el exterior, porque si tiene que entrar agua a la célula, si hay agua y la célula necesita agua, se tiene que pegar a esta molécula, ¿sí? Lo mismo si el agua tiene que salir. Si el H2O, que es el agua, tiene que salir de la célula, la parte hidrofílica tiene que estar de este lado de la membrana, ¿sí? Entonces, las moléculas de agua se conectan con la parte hidrofílica del fosfolípido, pasan por acá, con ayuda de otras sustancias, va la molécula del agua por acá y sale, ¿sí? Lo mismo que si el agua tiene que entrar, primero se tiene que pegar a la cabeza hidrofílica, la que es afín al agua, la que le gusta el agua. Después la molécula pasa por la parte hidrofóbica con la ayuda de otras sustancias, de otra molécula, y entra a la célula, ¿sí? Esta parte que tiene rechazo por el agua, ¿sí? No tiene que estar puesta de este lado, porque si está puesta de este lado, el agua nunca va a entrar a la célula, y la célula se va a deshidratar, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos la bicapa lipídica, esta es la bicapa lipídica, con una disposición de una zona del fosfolípido, la parte hidrofílica, la parte hidrofóbica del lado interno, y la otra parte hidrofíbica del lado interno de la célula. Este sería el medio externo, este sería el medio interno. El agua puede entrar y puede salir tranquilamente si los fosfolípidos están con esta disposición, con esa estructura, ¿sí? Así es la estructura de la membrana, ¿sí? Después, dentro de la membrana también hay otras cosas, otras sustancias, otras moléculas que se conocen como proteínas. Hay más cosas, pero vamos a nombrar las proteínas y los fosfolípidos, ¿sí? Las proteínas de la membrana cumplen muchas funciones fundamentales. Se distinguen dos tipos de proteínas, las integrales y las periféricas. Las integrales están inmersas en la bicapa fosfolipídica. A veces atraviesan la membrana y algunas pueden formar canales.
Las periféricas se hallan en las caras externas e internas de la membrana plasmática. Además, algunas proteínas de membrana se asocian a hidratos de carbono y se denominan glucoproteínas, ¿sí? No se asusten con todas estas palabras raras. Lo que les está diciendo acá es lo siguiente. Que si nosotros tenemos la membrana, vamos a dibujar una membrana plasmática, vamos a ver que, bueno, vamos a dibujar la membrana así. Bueno, supongamos que acá están los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos, recuerden que era esta estructura, así y así, ¿sí? Se disponen en la membrana plasmática de esta manera, ¿sí? Bueno, las proteínas, dice que tenemos dos tipos de proteínas, las integrales y las periféricas, ¿sí? Vamos a suponer que la tenemos así. Bueno, si son integrales quiere decir que están metidas en medio de la membrana plasmática y que muchas veces estas proteínas forman canales, ¿sí? Por ejemplo, proteínas integrales son las que están dentro de la membrana. Y las proteínas, el otro tipo de proteínas, que son las periféricas, son proteínas que se van a encontrar acá. Supónganse que este es el medio externo, o sea, afuera de la célula, ¿sí? Y este es el medio interno, adentro de la célula. Las proteínas periféricas pueden estar tanto en la periferia de la membrana, tanto por fuera de la célula como por dentro de la célula, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y que muchas proteínas, además, están asociadas con otras moléculas, como por ejemplo hidratos de carbono. A los hidratos de carbono, vamos a suponerte que tenemos una proteína, vamos a suponer, que tenemos una proteína con un hidrato de carbono asociado. Bueno, cuando tiene asociado otras sustancias, como por ejemplo un hidrato de carbono, se le va a llamar glucoproteína. ¿Por qué se le dice glucoproteína? Ahora les voy a decir. Glucoproteína. Porque el gluco viene de glucosa. Proteína, puse. Proteína. Glucoproteína. Gluco viene de glucosa. Y la glucosa es un hidrato de carbono, ¿sí? Es el hidrato de carbono, digamos, principal de los seres vivos, la glucosa. Entonces, se le dice glucoproteína porque la glucosa viene de la palabra glucosa, que es un hidrato de carbono. Entonces acá tenemos una proteína asociada a un hidrato de carbono, entonces va a llamarse glucoproteína. Entonces tenemos las periféricas, que son las que se van a encontrar en la superficie de la membrana celular, ya sea en el medio externo como en el medio interno, y las proteínas integrales que están incrustadas en la membrana celular y pueden formar canales, ¿sí? Un canal se abre o un canal se cierra, ¿sí? Es como un puente que se abre y que se cierre, que deja pasar o no cosas a través de la membrana. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, a ver, ¿dónde teníamos? Acá. Uy, puse todas las mismas. Bien, ya me queda poquito y se va a cortar, ¿sí? Pero lo que quería después, que este es el trabajo práctico, ya lo cargué en el Classroom. Fíjense en la pregunta 4 y la pregunta 5, transporte activo y transporte pasivo. Esto no está completo en el libro, lo van a tener que investigar por otro lado, ¿sí? El transporte pasivo, o sea, la membrana celular, nosotros dijimos que pasan cosas a través de la membrana celular. Bueno, pueden pasar y salir cosas con gasto de energía o sin gasto de energía. Cuando no gasta energía la célula se llama transporte pasivo, porque entonces el transporte pasivo sería el pasaje de sustancias a través de la membrana sin gasto de energía. Sin gasto de energía. No gasta energía la célula. ¿Cuántos tipos de transporte pasivo hay? Hay 3, ósmosis, difusión simple y facilitada. Esto no está en el libro, no está completo, así que les recomiendo que lo busquen por otro lado. Después existe otro tipo de transporte, el transporte activo.
El transporte activo es el pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática, pero gasta energía la célula, ¿sí? Hay gasto energético. ¿Cuántos tipos de transporte activo hay? Hay dos. El transporte en masa y el transporte por bombas. Ustedes tienen que investigar estos tipos de transporte, ¿sí? Todo esto ocurre a través de la membrana celular. Lo van a investigar, ¿sí? Con respecto a la estructura de la membrana celular, ¿qué propone la nueva teoría del mosaico fluido? Explique y grafique. Eso lo tienen en la página 21, donde dice el modelo de mosaico fluido. Hay un texto que explica qué dice esta teoría, qué dice este modelo, y al lado tienen la estructura de una membrana plasmática con proteínas integrales, periféricas, glucoproteínas y eso, así que lo dibujan, ¿sí? Bien, chicos, ¿más o menos se entendió este tema? Entró más gente. 2, 4, 5. Reynoso Candela. Bueno, chicos, se va a cortar, así que 1, 2, 3, 4, 5, sí. Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene y les pido por favor que se pongan al día con las actividades, ¿sí? Pónganse al día, cualquier duda que tengan me consultan en el Classroom. Les mando un abrazo fuerte. Chao. Chao, Kevin. Chao, profe. Chao, Lucas. Chao, profe. Chao, Martín. Chao, Candela. Chao, profe. Marilyn. Chao, Lucas.